Lo supe desde hacía mucho tiempo atrás. Lo supe quizá, antes de despertar esa tarde. Cuando algo como lo que me ha venido sucediendo ocurre y, no puedes más que mirar la decadencia de la situación. La cual parece ir en aumento. Siempre hay un sentimiento de desasosiego, incluso, diría yo que de impotencia. No tengo idea alguna de cómo empezaron todos estos acontecimientos. Y creo que nunca me importó menos de lo que hoy por hoy lo hace. Dentro de lo que cabe, pareciera que estaba destinado a que todo esto me pasara. Después de todo, siempre he estado rodeado de tragedia y muerte, especialmente desde que mi padre fue a prisión por haber asesinado a mi madre. Todos a los que les preguntas del caso Montes, incluso los policías implicados, parecen no recordar muy bien el asunto. Como si hubiera una neblina en su mente, justo antes del espacio que ocupa el recuerdo de ese caso en su memoria. Yo tampoco recuerdo mucho, en ese tiempo tendría unos 3 años de edad, por lo que mis recuerdos tampoco resultan ser la mejor fuente a consultar. De mi padre no supe más. El SNIF me acogió y jamás volví a tener una familia. Lastimosamente, en México la tasa de adopción es más que pobremente baja. Esto orilló a que, a cierta edad, terminara saliendo del SNIF sin ningún lugar a donde ir. Como puedes imaginar, terminé viviendo en las calles. Tuve una juventud bastante dura, viví la peor mierda que este mundo le puede ofrecer a la gente más desamparada y, ahora, todo eso les da la excusa perfecta para culparme, aunque no es la única. He de decir que, en su lugar, yo haría lo mismo. Todo esto parece un mal chiste, demasiadas coincidencias de las que ya me había percatado, y fue justo cuando mi segunda esposa, igual que hace unos meses la tercera de ellas y mucho antes de ellas dos, mi primera esposa lo hiciera también. Se quitase la vida, así sin más. Sin cartas de despedida, sin nada, podría ser antes de que llegara del trabajo, podría ser con 6 meses de embarazo, incluso mientras yo dormía. En todas ellas lo pude notar antes de que sucediera, pero nunca pude hacer nada para ayudarlas, intenté todo lo que estuvo en mi poder, pienso que, y sé que tal vez pueda estar engañándome por decirlo. No había nada más que yo pudiera hacer. Todas ellas eran más que espectaculares, puedo decir que tuve suerte de encontrarlas, aunque ellas no podrían decir lo mismo sobre mí. Sé que puede que haya cometido muchísimos errores, pero nadie se suicida porque su esposo olvida sacar la ropa al sol o porque llega algo tarde del trabajo. En realidad, jamás encontré razones lógicas al por qué lo hicieron. Siempre empezaba de la misma manera, aunque no estoy seguro de cuánto tiempo tomaba antes de que lo hiciera. Con mi primera esposa tomó solo 2 años y, con mi última esposa, apenas unos 5. Lo primero en cada ocasión, o al menos lo primero que yo notaba, eran sus ojos. Definitivamente esas miradas perdidas y pensativas en sus rostros no era algo normal. Incluso es extraño que se parecieran tanto entre sí. Todas ellas tenían la misma forma de perderse, de no estar mirando nada en especial y, simplemente, sumergirse en lo más profundo de su mente, como si fuera un horrible trance del que no pudieran escapar. Así pasaban lo que, sin yo saberlo, eran de los últimos momentos de su vida. Como ya he dicho, todo sucedía muy rápido y, en cuestión de semanas, ya estaban muertas. La primera vez que pasó, realmente no sabía muy bien qué era todo aquello y, solo veía como mi alegre mujer se iba comportando cada vez de manera más lúgubre. Ella solía cantar. Su voz era hermosa, tal vez un poco chillona, pero daba igual. Me encantaba escucharla, lo hacía todos los días. Ella cantaba para mí y un día no lo hizo más, también dejó de salir de la casa, ambos trabajábamos para poder vivir medianamente bien. Dejó de hacer todo lo que le gustaba y empezó a descuidarse, en general, descuidaba todo aspecto de su vida, dejé de lado que nuestra economía estuviera decayendo para intentar ayudarle. Intentaba animarla, hacer algo por ella y que no se hundiera más en una miseria que, parecía haberse generado de la nada. Nunca lo logré. El día que se suicidó yo estaba trabajando, recuerdo que ese día vino a mí un pensamiento fugaz que, según yo, revelaba la causa de la tristeza de mi esposa, e incluso, lo arreglaría todo. Pensé que, probablemente ella quería un bebé. Nunca habíamos hablado de ello, pero podríamos intentarlo, pensé que ayudaría, siendo sincero, más a ella que a mí. Podríamos superarlo. Vivíamos en un departamento rentado. Cuando llegué de trabajar, no parecía que ningún vecino estuviera en el edificio y se respiraba un aire pesado, casi asfixiante.
Debo explicar que todos los departamentos de esa vecindad tenían una pequeña zona de lavado en la parte trasera y, por el precio de renta tampoco eran de lo mejor, en algunas partes de esta zona de lavado sobresalían de los muros y la pequeña marquesina algunas varillas de construcción. Pues bien, de una de ellas yacía colgando y con los brazos caídos a los costados el cuerpo de mi exmujer. Inmediatamente intenté bajarla, primero tomé sus piernas e intenté alzarla. Susana parecía ser incluso más pesada que cuando jugábamos a los mareos. Así lo llamaba ella, yo la alzaba y daba vueltas lo más rápido que podía hasta caer mareados. A ella no le encantaba nuestro juego, pero, era una de esas cosas que haces para decir que amas a alguien sin decirlo realmente. Cuando regresé al mundo real, el shock del momento había flaqueado un poco y, por fin comencé a llorar. Como nunca antes creo haberlo hecho. En el instante en que traté levantarla, además de lo increíblemente pesada que parecía ser, sentí que sus piernas estaban muy frías y rígidas. Solía usar faldas hasta las pantorrillas, por lo que pude sentir su piel. Fue entonces que, me di cuenta que ya no había nada por hacer, y cuando por fin me animé a alzar la vista. Primero noté que no llevaba su anillo y, también pude ver los moretones que la cuerda había dejado marcados en su cuello. Entonces, caí de espaldas, llorando y gritando. Pedía respuestas, y sigo haciéndolo. ¿Por qué ella? ¿Por qué yo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no pude más que observar? Hasta ahora, nada ni nadie ha podido responderme completamente. Al llegar, pensé que no había nadie en el edificio, pero estaba equivocado. Mi casero estaba ahí. Al parecer había ido a reparar unos desperfectos en la azotea de la vecindad, y al escuchar que alguien gritaba como loco, creo, se sintió con el permiso de entrar a mi casa para ver qué pasaba. Obviamente siendo el dueño, él contaba con llaves de todos los apartamentos y, cuando me encontró tirado en el piso de la zona de lavado, mi llanto había cesado un poco, y es que, después de ver la soga en su cuello y las marcas que había dejado, cuando por fin llegué hasta su rostro, cuando por fin observé su palidez y lo frío que parecía estar, sentí un gran alivio. Casi dejaba de llorar por completo. Pero sabía que no era normal, debería aún estar gritando, pero no. En su rostro también había algo que, llegué a pensar, había perdido. Cada vez que lo pienso y vuelvo, como ahora, a revivir ese momento, siempre termino creyendo que, no es posible que ella estuviera sonriendo. Entre las declaraciones que la fiscalía ha recabado, está la de mi casero y, en resumidas cuentas, dice exactamente lo que ya he narrado. Escuchó gritos mientras estaba arreglando las tuberías de los tinacos y bajó a ver qué sucedía. Cuando se dio cuenta de dónde provenían los gritos, sacó su juego de llaves y entró a mi departamento, llegó a la zona de lavado en la parte trasera y me encontró en el piso observando el cuerpo de mi esposa. En su declaración dice que se dirigió directamente ahí porque los gritos se escuchaban bastante fuertes, por eso pensó que venían de la zona de lavado de algún departamento. Como puedes ver, no menciona o siquiera insinúa que yo pareciera estar contemplando mi obra, como todo el mundo alega que lo hacía. Pero la muerte de mi primera esposa no fue lo que me hizo caer en la cárcel, tampoco la de mi segunda esposa, aunque su familia estuviera sospechando de mí. No eran los únicos. Al parecer la familia de Susana me había estado siguiendo el rastro. Yo nunca les agradé y, parece que esa fue la razón por la que no creyeron que Susana se hubiese suicidado. Al menos antes de Marta no tenía nada sólido. Así que, hablemos un poco de mi segundo matrimonio. Bien. Conocí a Marta gracias a un compañero del trabajo, me la presentó tan solo unos 10 meses después de Susana y, agradezco que no lo hiciera antes. Verás, no soy alguien que pueda decir que tiene amigos, aparte de mis parejas, no me relacionaba mucho con la gente. Típico de los asesinos seriales como yo, según dicen los periódicos. La vida me había enseñado que máximo puedes confiar en una persona o en ninguna. Yo elegía confiar en una mujer. Esa era la razón por la que me presentó a Marta. El tipo no tenía ni idea de lo que había ocurrido con Susana. A comparación de mi primer matrimonio, el segundo no fue tan bueno y eso es mi culpa, aún no superaba del todo a Susana. Ir a terapia o afrontar tus problemas de una forma que no sea ignorándolos no está muy arraigado en mí. Está mal, pero, en serio creo que me casé con ella porque se parecía a Susana. Sus gestos.
A veces era capaz de ver la sonrisa de Susana entre las mejillas de Marta, o la manera en que retorcía el labio mientras nos mirábamos después de un beso. Ella también era una increíble persona, odio no haber podido disfrutar más de nuestro matrimonio, puede que también se deba a lo apresurado que me sentía, razón por la que le pedí tener un bebé apenas un año después de empezar a vivir juntos. Yo aún creía que esa fue la razón por la que Susana se había suicidado. Ella aceptó, aunque no la frenó. Esperamos unos cuantos meses para que yo pudiera encontrar un trabajo extra y guardar un poco de dinero para los gastos del parto, me estaba esforzando mucho, de verdad que sí, pero, tan solo 5 meses después, todo empezó de nuevo, con los mismos síntomas. Miradas extraviadas en algún lugar, actitud en extremo depresiva y dejar de dirigirme la palabra, pequeño detalle que, como tengo la costumbre, olvido contar. No estaba listo para pasar por lo mismo otra vez, nadie lo estaría, pero, estaba cansado. Yo en serio lamento no haberme esforzado más. Juro que no había relacionado los eventos hasta la segunda semana de haber empezado y, aún con mi intento de disculpa, en lo más profundo, sé que no hice todo lo que pude. Aquel día no solo la perdí a ella. No recuerdo si se cumplían 6 meses exactos ese día, pero si no, la fecha estaba bastante cerca. De nuevo llegaba de trabajar. Esta vez era de madrugada. Seguía en mi trabajo de cargador en una vieja bodega, me quedaba cerca cuando vivía con Susana, pero ahora estaba bastante lejos. Después de todo, no podía quedarme en el lugar donde encontré a mi exmujer colgando de una varilla. El departamento de Marta quedaba a 30 minutos usando el transporte público, cuando no había tráfico, y a veces hasta 1 hora en los días con más tránsito, o, mejor dicho, todos los días laborales para mi desgracia. Aquel día estaba muy cansado por mi larga jornada laboral. De 6 a.m. a 6 p.m. siendo cargador, para después pasar el turno de la noche en una tienda de autoservicio, mis turnos variaban y no siempre tenía que trabajar hasta muy tarde, pero, ese día no fue así. Al llegar a nuestra habitación me di cuenta que, parecía como si Marta no se hubiera levantado en todo el día. Aunque todo estaba oscuro, esa fue mi impresión. Realmente necesitaba dormir y me tiré en la cama. Dormir con la ropa del día anterior ya era casi una costumbre, y en verdad casi me hubiera dormido si no hubiera sentido que algo estaba mal con nuestras cobijas. Las sentía muy duras, en partes parecían una piedra, o, como una costra viscosa. Tenté un poco la pared y, entonces, decidí encender la luz. Grité a la vez que caí de la cama, me puse de pie y me quedé un rato viendo la horrible escena enfrente de mí, yo realmente no pensé que lo haría. A esas alturas intentaba convencerme de que no había relación entre ella y Susana. Y si pensaba en hacerlo, al menos no lo haría con nuestra bebé dentro de ella. A nuestra bebé no le haría algo así. En ese momento, las preguntas eran otras. ¿Por qué de nuevo? ¿Hay algo malo conmigo? ¿Por qué no hice más por ella? ¿Por qué a nuestra bebé? Pensar en nuestra bebé realmente me quebró, hasta llegué a odiar a Marta por haber matado a mi niña, pero ahora me queda claro que no fue su culpa y, espero que esté en un mejor lugar. Ese día, Marta se cortó las venas en nuestra cama apenas salí a trabajar. Lo siento mucho, Marx. Por ti creo que pude haber hecho mucho más. El suicidio de una mujer embarazada es muy escandaloso, lo es más para los periódicos locales amarillistas. Gracias a ellos, los padres de Susana se enteraron de la muerte de mi segunda esposa. Imagina que eres los padres de Susana y tienes que tragarte tus sospechas sobre el exnovio de tu difunta hija, imagina que no has podido vivir tranquilo desde que mataron a tu niña y, además, el infeliz hijo de puta se salió con la suya, o al menos eso pensarías tú. Imagina que un día encuentras en el periódico local que una mujer embarazada se suicidó, lamentas el caso, como sería lo más normal, pero hay algo en toda esa nota que te llama la atención, un nombre que te es muy familiar. ¿A quién conoces con ese nombre? Y no paras de examinar el final de la nota, donde se lee: su pareja de nombre Carlos Miguel Montes García no quiso brindar una declaración a la prensa, por el momento todo lo que se sabe son las pocas averiguaciones que los peritos nos han proporcionado. Sí, el mismo hijo de perra que mató a tu niña está justo ahí, el desgraciado lo hizo otra vez y su nombre está justo al final de la nota. Desde ese día, los padres de Susana intentaron contactar con la familia de Marta. Eventualmente lo lograron y empezaron a armar un caso en mi contra, nada sólido al principio, ya he dicho.
Las pruebas siempre apuntaron a que yo no tenía nada que ver con sus muertes, yo no las maté, pero, lo que sus familias creían es que, si bien yo no las asesinaba, al menos las incitaba y poco a poco las llevaba a acabar con su vida. Un caso bajo esa premisa jamás hubiera procedido, no había pruebas concluyentes para nada de eso, lógicamente. Ellas siempre habían hablado bien de mí con sus familias y amigos. Eso jugaba muy bien a mi favor, y lo sabía de sobra. El único problema con los testimonios es que son maleables, un giro de tuerca y todo lo que en un principio se pudo interpretar como mi inocencia, podía retorcerse hasta generar un caso irrefutable contra el matanovias. Así me apodaron los putos periódicos. Antes de hablar de mi último matrimonio y de lo que el oficial Román me dijo ayer cuando vino a mi celda, creo que es conveniente repasar las pruebas que me trajeron a el lugar en el que viviré de hoy en adelante. Trataré de resumir el documento cuanto me sea posible. La primera página decía algo así. Durante varios años, Carlos Miguel Montes García ha influenciado de manera activa los suicidios de sus 3 esposas. Ajá, y nosotros, las familias Ramírez y Valdés, presentamos ante la fiscalía las pruebas recabadas contra el sujeto en cuestión a través de los años. Eso es lo que recuerdo de la primera página, estoy seguro de que no se trataba más que de formalidades. En las siguientes páginas hay un par de declaraciones importantes. La primera declaración es de la madre de Susana, mencionaré la de su padre después. La declaración era algo así. Mi niña siempre fue muy comunicativa con nosotros cuando se trataba de sus sentimientos, nunca hubo problema con que nos contara todo lo que sentía. Todo cambió aproximadamente 2 años después de que empezara a vivir con su pareja, de nombre Carlos Miguel Montes García. Mi niña dejó de llamarnos a la casa, dejó de contestar mis llamadas. Carlos Miguel García Montes no me permitía hablar con ella utilizando el pretexto de que mi hija no había estado de ánimo. Él asegura que la encontró muerta unos días después. Poco tengo que decir al respecto. ¿Ves cómo los hechos de una declaración son tan maleables? Eso es exactamente lo que pasó. Los hechos no me inculpaban de nada y, aún así, estoy aquí. Todo se fue acomodando en mi contra, y ahora no creo que pueda salir de esta celda. Eso me lo confirmó el oficial Román. Pero dejemos eso para después, ahora sigamos con las declaraciones. La declaración más sustanciosa es la del padre de Susana, si no mal recuerdo, decía más o menos esto. Susana no tenía reparos en contarnos todo lo que había en su cabeza, era muy comunicativa. Cuando se emparejó con ese muchacho yo, nunca estuve de acuerdo, de solo verlo, supe que no había algo bien con él. Hoy en día sé que tiene antecedentes penales. Un par de años después de que empezaron a vivir juntos, yo y mi esposa dejamos de tener contacto con nuestra hija, dejó de llamarnos. Algo muy raro en ella, mi esposa intentó contactarla, pero, la única respuesta que obtenía es un no está de ánimo. Días después, él llamó para darnos la noticia. En la declaración de su padre hay un poco más, pero eso ya lo he contado. Fue él cómo se enteró de Marta. Pues bueno, la siguiente declaración es de la madre de Marta. No relataré la de su padre, porque en esencia, son lo mismo. Mi niña, Marta era la luz de mi vida, perderla fue un muy duro golpe para nosotros. No teníamos esperanzas, hasta que, un día nos contactaron el señor y la señora Ramírez. Ellos nos encontraron en el funeral de Marta, fue algo muy mediático así que, no fue tan difícil que dieran con nosotros. Nos brindaron toda la información que pudieron obtener sobre Carlos Miguel, así fue que comenzamos a investigar al sospechoso. En ese entonces, no teníamos nada realmente útil para armar un caso. Todos los abogados decían que no había delito que perseguir. Después de un tiempo de seguir y vigilar a Carlos, le perdimos el rastro y, si no hubiera sido por el asesinato de Valeria, nunca lo hubiéramos encontrado. Cuando en la audiencia, la madre de Marta estaba diciendo su declaración, entendí por qué, un tiempo antes de largarme del estado, me sentía acosado, vigilado y perseguido. No me refiero al acoso de las miradas de todas las personas que me reconocían en la calle. Con eso podía lidiar, pero, realmente sentía que me seguían a todas partes. Hay quienes piensan que el corazón es el órgano más sensible a las emociones, pero no. Ese es el estómago, y cuando la señora Valdés mencionó a Valeria, casi me cago encima. Verás.
Valeria es la principal razón por la que estoy aquí. Bueno, supongo que es hora de hablar de mi tercer y último matrimonio. Primero debo explicar el cómo acabé en Chalnat. Antes de que Marta y la bebé murieran, había logrado ahorrar algo de dinero y, como ya no había parto, ni bebé en qué gastarlo, lo usé para largarme del Estado de México. Como ya he dicho, me sentía en extremo acosado y, decidí que sería mejor irme, antes de que alguien decidiera tomar represalias en mi contra. Me largué una vez que la fiscalía me encontrase inocente. La gente estaba furiosa, y los entiendo, pero, nada de esto ha sido culpa mía. Yo soy, tan solo, otro inocente que va a prisión, a manos de un gobierno incompetente que fabrica culpables. Según dijo Román. No había una razón especial por la que escogiera irme a Chalnat. Estaba decidido a largarme y, cuando llegué a la terminal de autobuses, compré el primer boleto al primer destino que vi disponible. Para mi sorpresa, Chalnat era como una ciudad pequeña, aunque con partes muy rurales aún. Esto era muy bueno. Había un par de empresas conocidas donde podría buscar trabajo, pero, primero debía buscar dónde dormir. El trayecto desde el Estado de México a Chalnat duró, al menos unas 3 horas. Cuando llegué a Chalnat, estaba oscureciendo. Eran alrededor de las 7 p.m., y lo primero que se me ocurrió fue tomar un taxi fuera de la terminal y pedirle que me llevase al hotel más cercano. Pasé toda esa semana buscando departamentos en renta. Cuando encontré un buen lugar donde establecerme, lo siguiente fue encontrar trabajo. Me costó bastante que me contrataran, pero después de algunos intentos, conseguí trabajo como repartidor de pizzas. Algo es algo. Para esto, ya llevaba un mes viviendo en Chalnat. No ocurrió nada relevante en los siguientes 4 años, hasta que conocí a Valeria. Habían pasado 4 años desde mi llegada a Chalnat. En lo último en lo que pensaba era en tener pareja. Lo que realmente quería era desaparecer, no quería vivir etiquetado como un asesino. Aunque no hice nada, la gente no entiende la presunción de inocencia. Logré vivir tranquilamente en Chalnat, puedo decir que después de tantos años, los que viví en aquella pequeña ciudad, son los mejores de mi vida. Y Valeria, ella incluso los hizo mejores. Después de todo, yo merecía ser feliz. Era el 2016 cuando la conocí. Ya habían pasado 8 años desde la muerte de Susana y 4 desde la muerte de Marta. Me habría gustado poder visitar sus tumbas. Justo ese año me entró una profunda melancolía. La razón, creo, fue que estuve trabajando un tiempo de enterrador en el Panteón Municipal de Chalnat. Y no tengo ninguna historia de fantasmas que contar, pero, ese trabajo me hizo recordar a mis exmujeres. No había tenido tiempo de llorarlas adecuadamente. Y tampoco lo tendría después de que la vi pasar frente al panteón. Era una mujer hermosa, llamó mi atención solo verla. No me atrevía a acercarme porque no estaba muy presentable en ese momento. Minutos antes acababa de enterrar a una anciana, su esposo estaba ahí. El solo ver a aquel hombre me provocaba cierta envidia, no porque su mujer hubiera muerto, de ser así, yo soy el que le provocaría mucha más envidia. Lo que realmente envidiaba de aquel hombre, era que, él pudo tener una vida entera al lado de alguien. Hoy en día, la única pareja que tendré, será de Zelda. Después descubriría que aquella hermosa mujer vestida de azul, se llamaba Valeria López. Pasé varios días observándola antes de decidirme a hablarle. Ella era una persona muy alegre. Odio haberle robado eso. Congeniamos al instante y, empezamos a salir. Unos meses después, nos hicimos pareja. Ella vivía con su madre, porque, tenía que cuidar de ella, básicamente era su enfermera. Su madre estaba realmente muy enferma y postrada en cama. Esa fue la razón por la que no empezamos a vivir juntos hasta 4 años después de empezar a ser novios, esposos o como quieras llamarlo. Yo estaba muy ilusionado, ya había estado con ella el doble de tiempo que con Marta o Susana. Pero, todo se fue a la mierda durante el primer año en que vivimos juntos. Comenzamos a vivir en su casa porque su madre había fallecido a mediados del 2020. La acompañé en su dolor. Yo mismo enterré a su madre. Apoyé a Valeria todo el tiempo y, me di cuenta que, eso me hubiera hecho muy bien. El tener a alguien con quien contar. Después de unos meses muy duros para Valeria, llegamos a lo que, en mi opinión, fue el punto más alto de nuestra relación. Mi corazón había sanado gracias a ella. Incluso estaba considerando tener hijos, formar una familia y, por fin tener lo que nunca había podido. Desgraciadamente, esa no era la vida que me esperaba. No, la vida que me esperaba estaba limitada a solo 4 paredes y unas rejas.
La vida que me esperaba era pudrirme en la cárcel. Había bajado la guardia y, cuando dejó de hablarme, pensé o quise pensar que era un juego o algo así. No me pareció así cuando Valeria dejó de salir. Todo se repetía de nuevo, pero me obligué a pensar que era algo diferente, me obligué a creer que no volvería a pasar porque, después de todo, ya casi llevábamos 5 años de relación y no era posible que sucediera otra vez. Yo sabía que no era seguro dejarla sola, así que dejé de ir a trabajar para poder cuidarla o, mejor dicho, vigilarla. Lo intenté con todas mis fuerzas, intenté hablarle, pero ella ni siquiera me miraba. Tampoco se levantaba de la cama y yo tenía que alimentarla, casi como si fuera un bebé. Yo ni siquiera dormía, temía que lo hiciera justo cuando cayese dormido, por lo que solo tomaba pequeñas siestas para no volverme loco. Así pasaron, creo, 2 semanas. Cuando por fin se levantó de la cama, sentí que lo había logrado, sentí que por fin podría conservar algo bueno. Ella se veía como antes. Igual de radiante, igual de hermosa. Incluso me abrazaba y daba besos. Actuaba como si no recordara nada sobre su anterior estado de ánimo, me pareció extraño. Pero ella estaba de vuelta, era ella de nuevo y, no me importaba ignorar las semanas anteriores. Ella se ofreció a preparar la cena de ese día, me dijo que, al día siguiente debía ir a su guardia de enfermera, por lo que debería irse a dormir temprano. No me opuse, en lugar de eso, le dije que yo recogería la casa mientras ella cocinaba. Mientras comíamos, ella sonreía, y me contaba que planeaba cambiar de clínica, quería presentar su solicitud en una clínica que estuviera más cerca de nuestra casa. Ese es mi último recuerdo de ella con vida. No sé qué mierda puso en la comida, pero me hizo dormir. Cuando me desperté, todo estaba borroso y me dolía la cabeza, las luces se veían muchísimo más brillantes y mi cara estaba adolorida. Creo que cuando caí dormido. Literalmente. Golpeé mi cara contra la mesa. Apenas coordinaba bien mis movimientos y, no tardé mucho en darme cuenta de lo que había sucedido. Me sentí terriblemente asustado, di un par de pasos al levantarme de la silla y caí de rodillas. Tenía que encontrarla y estaba desesperado. Grité su nombre varias veces. Aún tenía la visión algo borrosa, entonces empecé a tentar la mesa para apoyarme y lograr ponerme de pie. Usé mi mano derecha para levantarme y, cuando puse mi otra mano sobre la mesa, fue que sentí su cabello. Aún no estaba del todo recuperado, y el sentir su cabello sobre la mesa me hizo caer de espaldas. Ya no estoy seguro si realmente lo supe desde hacía mucho tiempo atrás, pero esa tarde, cuando desperté, de alguna forma ya sabía que ella estaba muerta y también supe que, en esta vida, no había nada más que sufrimiento para mí. Sentir su cabello sobre la mesa, de alguna manera me lo confirmó. Tardé un buen rato para recuperar al 100% la visión. Cuando pude ver más claramente y dirigí mi mirada hacia donde ella había estado sentada. Y aún lo estaba. La vi con su cabeza apoyada sobre la mesa, con su cabello regado por toda esta y, también vi el frasco de pastillas. En ese momento, no sentía más que pura rabia, ella me había engañado, me había dado esperanza para después quitármela. Hoy en día me arrepiento de lo que le hice. Fue lo más asqueroso que en mi vida he hecho. Fue entonces que, lleno de furia y aún tambaleándome un poco, me puse de pie y caminé hacia ella. Levanté su cabeza tomándola por el pelo, palpé su rostro y, pude sentir esa frialdad cadavérica. La misma que con Susana, la misma que con Marta, y ahora con Valeria. Entonces me sentí incluso más fúrico. No estaba siendo yo en ese momento. Apreté aún más su cabello entre mis manos y, comencé a estrellar su rostro contra la mesa, una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez. Lo hice hasta que me dolió la mano. Lo hice, hasta que me di cuenta de lo que estaba haciendo. Si no hubiera hecho lo que hice con Valeria, tal vez me hubieran dejado ir. Esa no es la razón por la que me arrepiento de haberlo hecho, me arrepiento porque ella no lo merecía. Jamás me perdonaré. Y si ella me está viendo desde algún lugar, no quiero que me perdone. Soy un monstruo. Cuando me detuve, no podía entender cómo había cometido semejante atrocidad. Vomité todo lo que ella había cocinado para mí, y no me atrevía a mirarla, no podía, no quería. Solté su cabello y rodeé la mesa para sentarme frente a ella, pero mirando hacia el suelo. Me quedé ahí un buen rato, llorando en silencio, hasta que, decidí llamar a emergencias. Desde entonces me pusieron en prisión preventiva. Creo que puedes imaginar por qué. De eso ya han pasado un par de meses y, sigo aquí. Si lo de Marta fue mediático. Con la tecnología actual, el escándalo de lo que hice con Valeria fue noticia nacional.
Todos querían mi cabeza, en especial las familias de mis exmujeres. Cuando la noticia llegó hasta ellos, no dudaron en levantar un acta en mi contra. Me acusaban de asesinato. Como ya sabes. Levantaron cargos en mi contra, representando también a Valeria. Ella no tenía más familia que su madre, razón por la que nadie se presentó a declarar de su parte. Cuando la denuncia procedió me trasladaron de vuelta al Estado de México. Hasta ahora, todo apunta a que van a ganar el caso y me quedaré encerrado, al menos, toda mi vida. Mi abogado me lo comentó hace unos días, pero lo que me dijo el oficial Román es muchísimo más extraño y, si fuese cierto, si en verdad las cosas son como él dice, entonces me alegro de estar aquí. Al menos así ya no podré hacerle daño a nadie más. Debo creerlo así porque, realmente, ya no me queda nada más a que aferrarme. La tarde de ayer, no escuché sus pasos por el largo pasillo, solo me di cuenta de su presencia cuando me habló, tenía una voz muy gruesa. Apropiada para su cuerpo, creo. Era un hombre alto y algo fornido, creo que tenía mi edad, o eso parecía, también vestía un uniforme de policía muy entallado. Eso me dio un poco de risa. La gracia se perdió a medida que nuestra conversación avanzaba. Las palabras están frescas en mi memoria, por lo que, creo poder recrear nuestra conversación, palabra por palabra. Así que tú eres Carlos Miguel. ¿Eh? Sí, lo soy. Bueno, mira, yo estuve investigándote un poco. Creo que soy el único que quiere saber más sobre ti, es una mierda, pero todos quieren que te pudras aquí, y cuando digo todos, realmente son todos. Los putos jueces e incluso el gobernador del estado. Creo que hasta el presidente también los está presionando para que te quedes aquí. ¿El presidente? ¿De qué mierda hablas y quién eres? Primero que nada, déjame decirte que, yo creo que no las asesinaste, a ninguna de todas esas personas. Y ahora me presento, soy el oficial Román Mondragón. Es un gusto, supongo. Durante nuestra conversación, me iban surgiendo un par de dudas y, no dudé en intentar aclararlas. Bien, ahora dime a qué te refieres con lo del presidente. Mira, al país no le está yendo muy bien y, eso repercute en la aprobación que el pueblo expresa hacia su gobierno. La violencia y pobreza van, como siempre, al alza. El gobierno necesita algo con lo que puedan contentar incluso, distraer a la gente. Darles la satisfacción de verte encerrado es justo lo que el gobierno les dará. Supongo que soy un chivo expiatorio perfecto para ellos. Sí, sí lo eres. Vine a hablarte con total sinceridad, así que, te diré que no creo que vayas a salir nunca de aquí. Ahí fue que me enteré de que no saldría de la cárcel solo porque, el puto gobierno necesitaba crear un enemigo público. Era abrumador, pero necesitaba respuestas. Fue entonces que hice la pregunta que cambió todo para mí. Y bien. ¿Qué has investigado sobre mí, y por qué? He investigado toda tu vida y descubrí cosas demasiado extrañas en ella. El por qué lo hice es lo que menos importa ahora. ¿Quieres saber lo que descubrí? Me iba a volver loco si el tipo no iba al grano, así que accedí inmediatamente. Sí, sí quiero. Ahora cuéntame todo lo que sabes. Bueno, empecé buscando todo expediente tuyo, y encontré un par de antecedentes por robo. No te juzgaré por eso. Después de un rato buscando, me di cuenta que tu nombre aparecía mencionado en los archivos de un caso, de alias Montes. Pero el archivo en mi computadora no contenía más que los hechos. ¿A qué te refieres con que solo los hechos? Me refiero a que, en el archivo, solo aparecía tu nombre y el de tus padres adoptivos, junto con la narración de los hechos. Pero no mencionaba nada sobre lo que había ocurrido con tu padre luego de que lo encerraran en prisión. Como si se lo hubiera tragado la tierra. Por lo general, los archivos se van actualizando con el tiempo, pero, el del caso Montes parece haber sido olvidado y... No, espera. ¿Qué quieres decir con padres adoptivos? A mí nadie me adoptó en todo el tiempo que estuve en el SNDIF. Estaba furioso, pensé que ese tipo solo había venido a jugar conmigo, pero, él continuó con toda tranquilidad. Como quien sabe que no miente y que tiene la razón. Baja la voz un poco por favor, justo a eso iba. Lamento que te estés enterando de esta manera, pero deja que te siga contando todo lo que sé. ¿Está bien? Está bien, sigue.
Cuando me percaté de todas esas irregularidades en el archivo, primero, decidí buscar el archivo físico. No tuve éxito, supongo que ya había pasado demasiado tiempo, y por eso se perdió. Después de eso, decidí preguntar a los policías más veteranos, pero nadie sabía o recordaba nada. ¿Cómo es posible que no haya más información? Se supone que deberían registrar todo. ¿No? Me estaba volviendo a impacientar bastante, pero aún quería llegar al fondo de todo. Entonces él continuó. No lo sé, no sé por qué no había más información. Esa es una de las cosas extrañas en todo esto. Lo más desconcertante viene ahora. Decidí investigar a tus padres adoptivos. De parte de tu padre no encontré nada que sirviera, pero cuando investigué sobre tu madre adoptiva, fue entonces que todo empezó a ponerse mucho más extraño, y a la vez, algunas cosas iban tomando sentido para mí. No te entiendo. ¿De qué estás hablando? Bueno, creo que debo remontarme un año atrás, antes de que la persona a quien conoces como tu madre te adoptara. Algo en su tono me decía que no estaba jugando, realmente, yo era adoptado. Eso, como puedes imaginar, fue un shock brutal para mí, y fue aumentando conforme él seguía hablando. Gracias a que investigué a tu madre adoptiva, pude ver que había llevado a cabo un proceso de adopción apenas un año antes de que... Bueno, ya sabes lo que pasó. Descubrí que ella te adoptó unos meses antes de conocer a tu papá adoptivo. Pedí un par de favores en el SNDIF, y conseguí que me proporcionaran información sobre tus padres biológicos. Antes de seguir, debo preguntarte. ¿Realmente deseas saber lo que descubrí ahí? Su rostro se puso serio y rígido. Pude sentir que la pregunta era extremadamente seria. Con esa expresión me pedía, no, me demandaba total franqueza. Entonces respondí. Y obviamente que quiero saberlo. No tendría sentido que hayas venido solo a dejarme con más dudas. Bien, tú lo pediste así. Descubrí que tus padres biológicos se suicidaron un año después de tu nacimiento. Los detalles los obtuve en la Hemeroteca Nacional. No podía procesar lo que me estaba diciendo. No entendía nada, no podía entender. Lo único que pude hacer fue sentarme en la banca de cemento en la que había estado durmiendo. Y él continuó hablando. Por tu reacción, me veo obligado a preguntar de nuevo. ¿Quieres que continúe? Con mi respiración agitada y una creciente presión en mi pecho, solo atiné a pronunciar un entrecortado. Sí, por favor, sí. Solo aclaro que, si mueres de la impresión, no será mi culpa. Ahora te diré lo que encontré en la hemeroteca. Me costó trabajo, pero encontré un periódico del día 25 de marzo de 1989. La nota principal describía un terrible acto de evasión de responsabilidades. Ya sabes cómo son algunos periódicos. La nota decía que dos irresponsables adultos, con la finalidad de no tener que cuidar de ti, decidieron realizar un pacto suicida y dejar al bebé de tan solo un año de edad a su suerte. Al parecer una vecina escuchó que no parabas de llorar y fue así como descubrieron los cadáveres de tus padres. Lo siento por eso. Ahora creo que ya puedes notar todas las cosas extrañas de las que te hablaba. Sí que las noté. ¿Cómo era posible que yo estuviera relacionado con tantos suicidios? ¿Cómo podía ser posible? Ya te hablé de los hechos, lo que ahora voy a contarte son mis especulaciones. Cuando termine, me iré de aquí. No puedo estar mucho más tiempo contigo. ¿De acuerdo? Lo único que pude hacer fue mirarlo y asentir lentamente. Tal vez sus expresiones fuertes, pero no es nada personal. Bien, otra cosa que descubrí de tu madre, es que ella venía de una familia con mucho dinero, al menos eso decía el periódico. Encontrar tan poca información en los archivos, me hace pensar que su familia puso muchísimo dinero para enterrar la noticia. Sobre lo que pasó con tu padre adoptivo, yo creo que nunca pisó una cárcel, probablemente lo ejecutaron en algún lugar y desaparecieron su cuerpo. Al menos eso creo yo. Esto es demasiado, es una puta locura. ¿Cómo es posible que me esté pasando esto? No lo sé, pero tengo una teoría. No aseguraré nada, pero creo que hay algo muy malo contigo. Algo que te convierte en algo parecido a una infección. Perdón por el término, pero eso es lo que creo. De alguna manera, las personas que están expuestas a ti por un tiempo muy prolongado, deciden acabar con su vida. No tengo más que decir y tampoco tengo tiempo.
Lamento todo lo que te ha pasado. De corazón, espero no te vaya mal en prisión. Tengo que irme, adiós. Yo no me despedí, no tenía palabras, simplemente no podía hablar. Así estuve toda la noche, pensando, tratando de entender lo que me había dicho Román. Decidí que no importaba buscar una explicación si me iba a quedar encerrado el resto de mi vida, pero, me alegra estar aquí. De esta forma, ya no podré herir a nadie más. Y bien, ¿qué piensas? ¿Eh? Ah, y gracias por el periódico de hoy. De nada. Bueno, como tu nuevo abogado agradezco que me hayas puesto al tanto. Te voy a ser sincero, yo pienso que no hay posibilidad de sacarte de aquí. Vaya novedad. Hey, hola. Te agradezco muchísimo que te hayas quedado hasta aquí, y espero te haya gustado la historia. Con el tiempo seguiré subiendo más y mejores historias, así que, espero te suscribas para poder compartírtelas. Por favor no olvides dejarme tus comentarios y si es posible, compartir el canal y dejar tu like. Abajo en la descripción estaré dejando mi página de Facebook e Instagram por si quieres darte una vuelta y seguirme. Muchas gracias.